Saludos amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Comunicación y Vida. Como siempre, agradecemos a Dios que nos da las energías necesarias para continuar esta labor a través de estos medios de comunicación. Monseñor, qué introducción, No, lo que veo, sí, una introducción, como siempre, sí, magnífica. barroca. Pero veo que tú me estás tratando de hacer la competencia a mí en todo. ¿Por qué? Porque en el programa anterior te despachaste con una caja de libros. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Y entonces vengo yo con una libreta y ahora viene Polo con una cosa elegantísima. Un regalo que me hicieron. Entonces, mándele. Bueno, la familia crece y me he encontrado igual que usted con tantas personas que nos acompañan cada semana. Tengo al padre Juan de los Miguelitas, provincial de ellos, que nos ve. Gracias, padre Juan. A don Ramón Escolástico. Él es de San Francisco de Macorís, pero vive en la Villa Olímpica de Santiago. Tiene ahí un colmadito de vender fruta. Con qué alegría nos dice que nos ve y que disfrute el programa. También a doña FIFA, me encontré con ella, gracias de todo corazón. ¿Quién es doña FIFA? Doña FIFA la conocí cuando trabajé en el Plan Sierra, en San José de las Matas, por los años, a finales de los años, casi comenzando el año 1980. También, monseñor, Percio José Espinal. Oiga, Percio, su madre era de Carrizal, vive en la Hispaniola de Santiago, y nos dice que es fiel de Comunicación y Vida. A Máximo Rosario de la Surce en Santiago, Víctor Manuel Pérez, nuestro amigo de seguridad en la Madre Maestra. Sí. Ese es Víctor Manuel Pérez. Porque también mencionamos a otro que era de seguridad, pero ahora trabaja en la recepción. Sí, tiene ahí nuestro amigo Tatis. Un saludo para él. Y ya terminando, Santiago Jorge Liranzo, que le mandó muchos saludos. Es de la zona de Uberal, pero vive aquí en Santiago. Liranzo, Hay sí. muchos Liranzos cerca de donde yo me crié. Y Milton Olivares Polanco, me encontré con él en un centro de Santiago, un centro comercial, y nos dice que es fiel. Y a nuestro amigo Francisco Montaño en Santo Domingo, que nos comunicó que no se pierde Comunicación y Vida. He terminado por ahora y cumplí la misión. Pues siéntate, por favor, acomódate, porque la tanda mía hoy es larga. Pero a lo mejor resulta corta después de tanto preámbulo. Sí. No podemos mencionar a todo el mundo, pero a veces, Polo, no se puede dejar pasar de algunas personas que se acercan. Yo quiero reiterar el saludo porque preparé unas fotos, hasta hice un collage, este humilde servidor, con sus propias manos. Por ejemplo, para la catequista Dolores Ventura, que en paz descanse, dimos el pésame a su familia, y yo preparé un collage a ver si el amigo Elías Rodríguez se compadece de nosotros ahora. Y lo mismo, reiterar el saludo a Antonio Moronta y a su esposa Clarimónic, que son fidelísimos, sobre todo de Polo. Y la catequista de la zona de Oíste. Sobre todo tuyo, porque yo tengo una barra de defensa. Yo te dije una vez que este programa no debía llamarse Comunicación y Vida, sino con Polo, porque así como hubo con Cuquín. Entonces, ¿qué resulta? Que la esposa de Antonio, mi amigo, no le dice, ponte a Comunicación y Vida, dice, ponme a Polo. Un abrazo para usted. Clarimónic, Antonio Moronta, pues la familia de Dolores, nuestra querida hermana Dolores Ventura, ahí sí hay fidelidad. Y todo el mundo, las expresiones de una gente de Dios, sirviendo al prójimo toda la vida, pues entonces a Vale, que así le dicen a su esposo, y a toda la familia que no olvidamos, aunque yo no volví a verla más, porque imagínate tú los compromisos. Ahora, toca la tanda Baní, porque allá hablé con doña Violeta Huerta, un tronco de fe, una ciudadana ejemplar de Baní. Una vez la saludamos aquí, ella no oyó,
Pues ahora a ver si oye o algún chismosito Le por ahí dice. va y le dice que estamos saludando a doña Violeta Huerta en Baní. Lo mismo en Baní a la doctora Altagracia Núñez, que es la esposa del doctor Peña Medina, que tanto me favoreció allá. El pobre doctor Peña Medina está un poquito enfermo y ella, asistiéndolo de la doctora Altagracia Núñez, quise hacerle una llamada y ya tú te puedes imaginar. La alegría. Vale la pena el esfuerzo que uno hace de vez en cuando, porque eso fue una alegría extraordinaria, pues nuestras oraciones por la situación de salud del doctor Peña Medina y encomendando a su familia, que es corta, porque cuando hay una enfermedad en una familia larga, Polo, tú lo sabes bien, Sí, se sí. reparte, pero cuando son poquiticos, creo que tienen una hija, entonces en casa 8, cuando papá comenzó con Alzheimer y tuvimos que repartirnos, hasta a mí me tocaba venir de la capital un día, todos nos repartíamos, Qué bueno, qué pero bueno. la carga, cuando es una familia muy pequeñita, la situación es un poco más difícil. En Baní también quiero saludar, que hacía siglos que quería llamarlo y ahora me determiné y llamé al señor Luis Manuel Peguero, que es el dueño de la veterinaria Brasil, allá en Baní. Pues, y lo primero que me dijo, yo lo veo en un canal de Santiago, Qué me dijo. bueno, qué bueno. Entonces, Luis Manuel Peguero, un buen ciudadano y un buen hijo de la iglesia, pues, afanando siempre con sus negocios y sus cosas, sus atareos, pues lo saludamos con mucho cariño. Aquí en Santiago quiero saludar a Orlando Ramos. Este es un caso especial, Polo, Sí. porque yo lo vi cuando él era niño por entre la tierra en el manguito de Ojo de Agua de Gaspar Hernández. Oiga eso. Y ahora vive en Santiago, casado, con hijos, presidente de asamblea, y él es hijo de Antonio Ramos, que era el presidente de asamblea del Manguito cuando Benito Cruz y un servidor andábamos misionando por allá. Entonces, como yo menciono a esa familia en las memorias, a él se le prestaron el libro, luego fue y se compró uno, Sí. y entonces repasamos todo ese tiempo, a pesar de que él estaba muy pequeño, pero yo recordando, porque tengo vivas totalmente en mi memoria, las situaciones, las personas, ya ese lugar ha ido quedando casi Vacío. casi vacío. Ahí había un buen grupo de apellido Carela, de los de Moca, y me dice que ya quedan muy pocos. Lo que ha sucedido en casi todas las lomas, lo mismo es la sierra. Sí, Jánico, San José de las Entonces que se Matas. va despoblando, hay lugares a donde apenas queda ya alguna casa. Bien, pues para completar, en Higüey, hoy es la geografía nacional entera. Al hablar de Higüey, pienso en Monseñor Félix Pepén, el garabato de Dios. Sí, te voy a mencionar ahorita a Monseñor Félix Pepén, pero ahora es el padre Villa y el padre Evaristo Areché. Nos encontramos en la misa de 9 días de el señor Hipólito de Jesús Peña, hermano de Monseñor Nicanor Peña. Y ahí estaban ellos dos, de una vez me hablaron de comunicación y yo te dije que yo no saludo a nadie por aquí si no reporta. Bien hecho. A eso se lo apliqué hasta a alguien de mi sangre, de mi propia. Yo sé. Bien, entonces, oye, Rafael Cruz, de Santiago Rodríguez, ¿te acuerdas? Sí. Ex seminarista, fue locutor muchísimos años de Radio Samba, de Santiago Rodríguez, pues me visitó con su hija Loraine. Entonces, ya una vez yo lo había mencionado sin nombre, porque lo encontré en el plan estratégico, una de las reuniones del plan estratégico de Santiago, sí. de Santiago. Entonces, por supuesto que te dejo saludos porque te conoce bien Rafael Cruz de Santiago Rodríguez, un comunicador desde hace muchísimos años.
pero tiene ya hasta hijos profesionales, dime tú. Qué bueno. Entonces, oye, saludo a la gente de los indios de Dicayagua, Jánico, cuántos lugares cerca de uno y que uno no conoce. Nos fuimos por una vía, regresamos por otra y le dimos 10 pasos al riguito de Dicayagua. 10 pasos. 10 veces tuvimos que cruzar. Yo no sabía eso. Entonces ayer acabamos de hacer ese recorrido. Pues ahí quiero saludar a Goyo Espinal, porque lo primero de una vez fue Polo, y también que qué aclaración que le pareció buena cuando yo hablé de cesarea y cesárea, la diferencia, con eso salió el viejo Goyo. Bueno. Goyo Espinal es el papá de Juanita, la esposa del diácono José Miguel Domínguez, buen amigo también. Pues ahí en Los Indios, el señor Lanfranco, un señor muy mayor ya, lo primero fue entrar hablando de Polo y de comunicación y vida, él y su señora, y por igual la señora Melania Báez, fidelísima con comunicación y vida. Y me dice el padre César Filpo que en toda esa sierra para allá nos ven, que gracias por a Dios. eso yo le digo de esta familia. Sigo experimentando la satisfacción de ver que hay personas que aunque no nos hayamos encontrado, sin embargo, estamos en contacto y esta es la vía. ¿Y Navarrete? Sí, pero óyete, antes de Navarrete, yo quiero mencionarte a Teresa Pepén. Ella me sigue y yo también a ella en Facebook. Y por ahí aprovechó, no tiene otra vía, porque yo no tengo Messenger ni nada de eso, sí, pero directamente en Facebook. Entonces, esta, yo no me acuerdo bien, pero es de la de Monseñor Pepén. Y de Monseñor Pepén encontré yo familia hasta en el vecindario donde yo vivía en Baní. Y en San Cristóbal también. Pepén, de los mismos de Juan Félix Pepén Solimán, el querido obispo ya fallecido de Higüey y luego obispo auxiliar de Santo Domingo. Pues Teresa Pepén, óyete esto. Buenas tardes, en sintonía con su programa, quiere decir que estaba reportándose en el momento. Quiero agradecer los sabios consejos y cómo los relaciona con la realidad. Saludos a don Polo. Gracias. Si faltaba eso, no estaba completo. Y como lo pueden ver en pantalla también, pues ahí no hay duda de que también a don Polo le tocó. Pero mira, ella destaca la manera que tenemos de relacionar las cosas con la realidad. Eso hemos tratado de mantenerlo, Polo, desde el principio. Ay, Polo, pero mira, aquí me aparece, aparte de eso que tú dijiste, de la Altagracia, yo una vez publiqué en Facebook, y ahora tú sabes que le mandan a uno los recuerdos de años atrás. Dice, por si se le ha olvidado, usted publicó. Mira, y yo publiqué estas fotos. Unas las tomé yo mismo, en la capilla del Santísimo. Una fue en el Cacao de San Cristóbal, que mientras yo estaba orando, fueron 2 niñas y se arrodillaron allí. Y yo que estaba en una esquinita, saqué mi celular, le pedí permiso al Señor. Y ahí la tomó. Qué cosa tan preciosa. Entonces encontré 2 más, un varoncito y una hembra, arrodillados delante del Santísimo, que yo creo que la pusieron en Facebook también, y yo las tomé y puse aquí: cuando los niños o niñas adoran, no todo se ha perdido. Siempre que alguien ora, hay esperanza. Pero si el que ora es un niño, mayor, más valor todavía, porque ahí está el futuro. Lo que será en el día de mañana ya lo está preparando. A mí me parecieron tan significativas esas fotos y por eso quise aprovechar ahora, por si se me pasara.
Bien, entonces Navarrete. ya, para concluir entonces, saludé también por el Despertar del Cristiano y por el mismo Facebook. Yo dije, yo no sé si esa gente estará durmiendo Por porque el tan frío, temprano. sí. Y entonces me contestaron por Facebook, estamos Estamos oyendo. Entonces, pues Judith se llama una que contestó de allá. Saludamos a toda esa buena gente del barrio La Altagracia en Navarrete. Pero de Navarrete, el extremo norte de la Arquidiócesis de Santiago, entonces pasamos a Jánico y allá ya saludamos a la gente de los indios. Es curioso, Polo, el lugar se llama Los Indios, más abajo Vicayagua, que me parece casi seguro que es un nombre indígena. Y ahí hay una cueva a donde la gente, ahí nos dijeron algunos que hasta cuando niños iban de que a ver si veían indios o encontraban cosas de los indios. Quiere decir que probablemente ahí, por donde hay, cruza por donde quiera el río Vicayagua, que la gente, y los indios también, buscaban ubicarse cerca del agua. Es muy probable las ciudades se que ahí, sí, las sí. ciudades también, todas las grandes ciudades están a la orilla de un río. Y no vamos a mencionar eso ahora. Entonces, hasta interesante sería esa faceta. Todo eso está verdecito, bonito. Bueno, en las fotos, las fotos no mienten. Entonces saludamos a toda esa gente allá. Te digo, cantidad de personas que no nos habíamos encontrado y sin embargo ya se sentían cercanos. Yo le hice hasta una broma al padre César Filpo, digo, qué desatento este párroco de ustedes, ni me presentó. Y digo, y yo estoy hablando como si ustedes me conocieran. Entonces me desafió el padre y le dijo a la gente, ¿quién de ustedes no lo conoce? Porque gracias a Dios ya. Los medios ¿Tú tienes alguna? No, nos faltan los diáconos. Entonces. Los diáconos permanentes. Entonces, sí. Yo quiero saludar con mucho cariño al grupo de diáconos permanentes de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Polo, ¿cuántos diáconos? ¿Tú crees que tendremos 15 o 20 en la Arquidiócesis de Santiago? Pasamos de 100. Tenemos alrededor de 138. Es el número tradicional que yo encontré, pero tú sabes que se ordenó un grupo, pero también falleció uno o dos, que a propósito entonces estuve pidiendo oración porque ahora mismo estaba interno el diácono Piro Arias, que es el papá del padre William Arias, y también Federico Esteves. Federico Esteves es el diácono que asiste en la parroquia universitaria de la Madre y Maestra. Lleva muchos Federico años. Esteves me dicen que tuvo un quebranto grande de salud, no sé cuál. Entonces también que lo acompañemos con la oración. Los diáconos hacen un trabajo muy bonito. Ustedes saben que Santiago es pionero en el diaconado y en los ministros laicos. Solo creo que aquí y concomitantemente en Centroamérica se inició también una experiencia con ministros laicos que aquí llamamos presidentes de asamblea. Por cierto, 3 de ellos ahora cumplen 50 años de haber recibido la misión. El periódico Camino va a salir porque es un dato importante, una experiencia bellísima. Entonces quiero destacar el trabajo. Este encuentro fue muy bueno. Algunos que participaron por primera vez, diáconos recientes, y entonces les pareció muy bueno el encuentro. Es toda la mañana del domingo y clausuramos con la Eucaristía en esta. Estuvimos presentes un servidor, Monseñor Valentín o Plinio y Monseñor Tomás. Eso estaba, el salón lleno. Monseñor Roque Adames estaba lleno, es decir, una experiencia muy buena y quiero resaltar el trabajo que ellos hacen en favor de la iglesia. Bueno, para concluir esta primera parte, en nombre suyo y del mío, avisar que ya comienzan los encuentros cuaresmales en el Monte de Oración de San Víctor Moca. Vienen de todo el país, es una experiencia bellísima.
Yo llevo más de 20 años participando allí y se comienza con usted el próximo domingo, este domingo 18. Será usted el que tendrá la reflexión, la meditación. Luego Monseñor Faustino Burgo estará el 25, Monseñor Diomedes Espinal estará el 4 de marzo, Joan Fei Liao, que no conozco, estará el 11 de marzo, Monseñor Rafael Rodríguez el 18 de marzo, la hermana Ángela Cabrera estará el 25, Monseñor Plinio el 1 de abril y Fray José María Guerrero el 8 de abril. Así que como viene gente de La Romana, Higüey, San Pedro, San Cristóbal, de todas partes, siéntase convocada a esta bonita experiencia. Y por último, Monseñor, una actividad personal, el 25 de este mes de febrero, les invito a todos y a todas, tengo la celebración de los 43 años del programa Sábado Cultural que fundé junto a un grupo de amigos en el año 1975. Será el recinto de la UAS. Ya me vas a sacar cuenta. Ya tú sabes la poca gracia que me hace a mí que estén celebrando todos los años. Sí, pero bien. Hay que adaptarse. Yo pensé que tú ibas a anunciar el desayuno empresarial, que lo veo que lo tienes ahí. Sí, déjeme anunciar. ¿Cuándo es? El desayuno empresarial estará es 16. Es una iniciativa de la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol, del Arzobispado de Santiago, y es ya tradicional. Este año, ¿quién es el invitado? El invitado es el ingeniero Rafael Tato Bisonó, como se le conoce, Tato Bisonó. Rafael Bisonó. Bisonó, un destacado empresario dominicano que estará con nosotros en este encuentro, de este desayuno empresarial. Eso es viernes tempranito. 16. A las 7:30 ya está la gente en pie. Desayunando allá. Y a las 8:30, ahí está. Recuerdo las dos actividades buenísimas, todas han sido buenas. Cuando estuvo Frank Rainieri. Y su hijo. Fran Elías. Fue una... Y también cuando vino don Pepín Corripio. ¿No? Aquí hicimos algún comentario. Bien, apágate ya, Pablo. Terminé con estos. Entonces, mire, que nos quedan unos cuantos temitas, pero hace días que yo estoy, y esto es breve, voy a hacer una cosa breve. En la prensa van saliendo cosas, algunas muy tristes. Hemos hecho referencia con frecuencia porque es la vida expresándose ahí. Pero salió esta, que hace un tiempecito ando cargando con esto, que es el fallecimiento del hijo de Fidel Castro, conocido como Fidelito. Entonces, salió en la prensa este titular: Mariela Castro sostiene que Fidelito no soportó la muerte de su padre. Y a mí me llamó la atención, ¿quién es Mariela Castro? Hija de la hija de Raúl Castro. Entonces, bien. Entonces, brevísimamente, yo nada más diré esto. Fue que se suicidó con 68 años de vida. Un científico reconocido. Yo estuve leyendo la biografía de él. Sí, preparadísimo. Y entonces una trayectoria científica, pero bien. A mí, yo lo que pensé es, mejor decir que quizás estaba enfermo. La depresión suele estar asociada a una condición somática, a algo del cuerpo, una enfermedad, o decir cualquier otra cosa, o decir que descuidó la presencia de Dios en su vida. Y entonces por eso tomó la decisión. Porque un hombre de 68 años que no sea capaz de soportar la muerte de un viejo que ya estaba vivo de casualidad, con una edad tan avanzada, hay cosas que, caramba, no son fáciles de comprender. Es más fácil ir a la realidad. Y en un país a donde se ha estado sembrando la increencia, y tratando de contener todo lo que sea expresión de la fe en Dios, lo menos que puede suceder es que una gente pierda el horizonte. Ya la vida no tiene sentido. Cualquiera puede hacerlo así, incluso un creyente, porque hay gente que se enferma, se deprime, no tiene tratamiento y cuando viene a ver ya no es dueño de sus actos.
eso es diferente. Pero también hay gente que pierde el horizonte de trascendencia que necesita toda persona y entonces cuando viene a ver tiene que terminar tomando decisiones equivocadas. Sí, todos los caminos entonces, se cierran. porque me parece tan ingenuo que un hombre de 68 años no pudo soportar que se le muriera el papá, un viejo. Eso no tiene sentido. Y he estado buscando, monseñor, la tasa de suicidio en Cuba y otros países latinoamericanos es muy alta. Incluso hay preocupación. La Organización Mundial de la Salud ha estado mirando ese dato no lo manejo, muy no lo he alto, visto, muy pero alto. me llamó la atención el titular. Sí. Entonces todo lo bueno que nos queda lo dejamos para la segunda el segundo parte. segmento. Esto es Comunicación y Vida. Continúe con nosotros. Agradecemos a tantas personas que a través de YouTube siguen nuestro espacio Comunicación y Vida. Gracias por esos mensajes tan hermosos que nos envían y que de vez en cuando iremos colocando. Así que riegue la voz también, Comunicación y Vida en YouTube. Monseñor. Sí, Polo, aquí voy a entregarte en presencia de una multitud de testigos tu revista, pero yo la que tú me prestaste. No, yo se la voy a regalar. No, gracias, no. Ya. No, tú la aprovechas. Pero es esto, más que yo. Permítame. Pero para que, ya. Ya, pues está bien. Entonces, tú en el programa anterior te referiste a dos pequeños artículos muy interesantes, el que trataba lo difícil que es encontrar la felicidad en la vida, en esta vida, y luego el bendecir a los hijos. Ahí le hiciste un populismo grandísimo a Mercy. Y a su madre, doña Fidelina. Y a su madre, doña Fidelina. Entonces yo te dije que quería hacer una referencia, aunque fuera breve, a un artículo que vi aquí, de un médico japonés que ya falleció a los 105 años y comparte los principios que él considera que son útiles para una vida larga. A mí me llamó la atención, no porque yo tenga absolutamente ninguna preocupación de llegar a los 100 por el tema, sino por lo que dice. Mire qué interesante. Número 1, dice él, come bien. Eso me cae bien a mí. Entonces yo digo, si se lo dijeran a un dominicano, ¿qué significa? Come bien. Date unas harturas hasta que reviente. Sí. Eso es lo que entiende un dominicano. Pero mira lo que es que sigue. Oye, Polo. Sí. Todos los que viven una larga vida, independientemente de su nacionalidad, raza o género, tienen una cosa en común. No tienen sobrepeso. Voy bien ahí. Polo, tú vas de robo ahí. Se daña por otro lado. Dice, primer consejo para vivir, tener una vida larga, come bien. Pero al dominicano que le dicen eso, se da una hartura que no puede moverse. Y es todo lo contrario. Se aboba. Para este hombre, entonces comer bien quiere decir comer con medida y no llegar a la obesidad, porque obesidad es muerte. Obesidad es muerte. Ahí cabe la gula. Entonces, bien, pero no vamos a profundizar. Pero digo simplemente
no te pongas muy filosófico Ok, ahora, está bien. porque esto es de paso nada más. Sí, sí. Y luego, muchos consejos más da él. Mantente ocupado, mantente trabajando. Y yo me recuerdo a esos viejos de nosotros, 80 y 90, y todavía entre el conuco, en los campos. Mi abuela paterna, di que buscando ramas para los animales, una vieja, porque tenía que hacer algo. Entonces, mantente trabajando, difunde tu conocimiento, entiende el valor de las diferentes disciplinas, resiste al materialismo. Oye, Sí. no te vuelvas loco por acumular cosas materiales. Recuerda, no sabes cuándo te tocará y nosotros no nos llevaremos nada de aquí. Un médico japonés parecería que lo está diciendo Un cristiano. cualquiera de los viejos de nosotros. Sí, sí. Nos dice, vinimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías. Así es. Entonces, ten modelos en tu vida, modelos que te inspiren. Eso ha faltado en este país. Dice él, para mí, mi modelo fue mi padre, que se fue a otro país a estudiar y a superarse y etcétera, y eso lo inspiró a él. Y así, no subestimes el poder de la diversión. Diversión. Y entonces menciona, dice, el dolor es una cosa misteriosa. Yo lo diría con mis palabras. Sí. Porque si tú le entregas la mente al dolor, se adueña de ti. Pero si tú te distraes, hay dolores que con una simple distracción en algo agradable, se quedan a un lado. Ahora están usando la musicoterapia. Él la recomienda directamente aquí. La recomienda y dice, los médicos no curamos todo y hay cosas que dan muchos resultados. Y entonces menciona específicamente la música. Entonces, Polo, perdón, venga, por favor, delante de las cámaras, le hago entrega. Mi intención era otra. Para que Gracias. usted sepa que yo Sí, cumple. devuelvo lo ajeno. Sí. Bien, entonces, Polo, como la otra vez me quedé con el pie en el estribo para las palabritas, pues ahora te voy a dedicar dos de ellas. ¿Cuáles son? Nada más. La primera, a ver, ¿cómo te cae? Sí. La primera es gay. Sí, sí. Bueno, hay que aprender. Sí. Pues entonces diré brevemente, esa palabra que está tan de moda en el mundo, gay, se utilizaba en español. Cuando yo estudié, estaba muy de moda y se decía la gaya ciencia, el gay saber, tal como se escribe. Sí, sí. Entonces eso es referido especialmente a la literatura y a la poesía. El gay saber, el hermoso conocimiento, el arte hermoso. En inglés, a partir de 1930, los homosexuales empezaron a aplicarse esa palabra a ellos, gay. Y ya para el 1960, es decir, 30 años, ya estaba muy afincada en el ámbito inglés. Y del ámbito inglés saltó a todos los idiomas. Pero originalmente gay en inglés lo que significa es colorido, vistoso, brillante, bonito. Eso es lo que significaba gay. Bonito, vistoso, colorido, brillante. Ya lo que significa es que los homosexuales se apropiaron el término y ya no significa Ya la RAE la acepta. otra cosa, no significa otra cosa. La otra palabra, Sí. Polo, ya para que no nos demoremos mucho, esa te puede gustar. ¿Cuál nos dice? Porque glamour. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo sabía que a Polo le iba a gustar. Glamour. Esa palabra está muy de moda.
Y suena bien. Sí. Una persona, una dama Glamurosa. que tiene glamour, que es glamorosa. Sí. Bien, pues ahí tienes tú. El origen de esa palabra, Polo, es desconcertante, porque no tiene nada que ver con su significado, nada absolutamente que ver con su significado actual. ¿Cuál es el significado actual? Una fascinación, un fascinante atractivo personal. Glamour es que tiene distinción, que atrae. Eso es el glamour. Ahora, ¿de dónde viene la palabra glamour? Vamos a ver. De la palabra grammar, como si fuera gramática en inglés. ¿Está lejos? Muy lejos. Muy lejos. Pero ese es el origen, porque esa palabra se usaba mucho en la Edad Media, entonces se asoció no solo con la ciencia del lenguaje, sino en la Edad Media, que la mayoría de gente era analfabeta. Si todavía estamos bregando con el analfabetismo, dígame usted en la Edad Media, entonces la gramática solo se ocupaba del lenguaje, pero para la gente simple, todo lo que no se entendía bien o era misterioso, era gramática. Y ahí entraba la astrología y el descifrar las señales de los astros y todas esas cosas. Entonces se empezó en Escocia en el norte de Gran Bretaña, a usar con L en vez de grammar, glamour. Y por ahí era fácil llegar a la palabra actual. De gramática saltamos y ahora llegamos a glamour, glamoroso. Ya no tiene que ver nada con el lenguaje, sino con la distinción, con el fascinante atractivo personal. Ahí están. ¿Te gustó, las Polo? Palabritas. ¿Te gustó, Polo? ¿Cómo? Va creciendo nuestro acervo. Entonces, si hasta Goyo Espinal está pendiente de esas palabritas, pues Goyo Espinal, ya un hombre mayorcito, yo lo conocí en mi juventud. Yo le iba a decir algo. Estuve, bueno, en su casa, usted sabe, el papá de Héctor, nuestro amigo, Goyo, de Héctor. También, sí, que vive fuera y es, creo que es diácono permanente. Sí, pues sí. En su hogar he estado hace muchos años y cuántos recuerdos hermosos. Válgame Dios, no hay lugar del mundo que yo me lo iba a guardar. No hay lugar del mundo que yo mencione. Sí. Por eso digo, ¿cuántas noches dormiste tú en la casa de Ho Chi Minh? O en Pekín, en la casa de Mao Zedong. Recuerde que tengo una batería de defensores. Continúe. No, que a donde quiera que llegue, ay, considere al pobre Polo. Eso es. Entonces el malo soy yo. Bien, entonces Polo, ya, porque como tú eres el que más insistes con esto, en el tiempo de este segmento que nos queda, que serán como 3 horas, sí. Vamos a pagar la deuda, porque hace tiempo que tú estás mencionando pastoral social. Entonces, ahí vamos a decir algunas cositas, como unas pinceladas, nada más bien para que sirva como de aperitivo, a ver si nos animamos en esta dirección. Mira, Polo, lo que se comienza con tiempo marca más a la persona. Por eso lo que viene desde la infancia. Entonces, óyete, mi experiencia con la pastoral social, que es primero doctrina social de la iglesia. De ahí es, si no hay doctrina social de la iglesia, no puede haber pastoral social, que es una obra preciosísima en la iglesia. Entonces, pero cada uno está marcado por su experiencia. Tú sabes que yo entré al seminario menor con 15 años de edad, a cumplir 16. Y ahí, yo no sé por qué, pero formamos un grupo, todos esos muchachos, Fernando Francisco, Franco, uno de Dajabón, Fernando Francisco era el que yo he mencionado, de la Guama de Cayetano Hermosén, aunque era de los Fernández
de aquí, de Puñal y esa zona. Entonces, formamos un grupito voluntario, espontáneamente, para estudiar la doctrina social de la iglesia. Entonces teníamos un libro hasta muy bonito, muy bien presentado, yo no sé cómo, hasta full color, muy bien impreso, se llamaba Lo Social y Yo, de Carlos Giner y Dionisio Aranzadi, los autores. Todavía aparece en internet. ¡Qué bien! Y eso es de cuando yo era muchacho, Lo Social y Yo. Muy bien tratado el tema de la doctrina social de la iglesia. Entonces, eso me marcó, porque ya yo llevaba esa inquietud. Ahora, en los tropezones que uno da en el camino de la vida, uno de esos tropezones me llevó a mí al sindicalismo. Cuando quedé fuera del seminario, entonces yo fui a trabajar, como tú lo sabes, en el INFAS. Conocí Pedernales conduciendo un cepillito con Gabriel Río de pasajero. Sí. Gabriel del Río, mi amigo Gabriel del Río, de pasajero, y que incluso nos pusimos a cantar canciones antiguas de cuando él era seminarista, que siempre ha habido buenos coros en los seminarios. Sí, sí. El Ampurdán, una montaña de allá de la zona de las Vascongadas, el País Vasco. Entonces, ahí tuve experiencia, La Manicera en Santo Domingo, ya te digo, Cabo Rojo, Pedernales, y mucho caminamos en este mundo. Entonces quiere decir que mi vida ha estado bastante cercana, aunque yo nunca he podido dedicarme completamente, por ejemplo, al mundo obrero, pero siempre he tenido primero la inquietud en ese grupo que espontáneamente luego estudiaba, la acción, y luego la acción, y por supuesto en el ministerio sacerdotal, de alguna manera uno siempre tiene que, entonces, conviene tener claridad sobre la riqueza que es la doctrina social de la iglesia. Ahora, Polo, si a ti te dicen, o se le dice a una gente por ahí, pastoral social, ¿en qué crees tú que pensará esa gente? En grupos de la comunidad, en acciones de beneficencia hacia los necesitados. Yo creo que casi generalmente la gente respondería, ayudas sociales. ¿A dónde están dando? Sí. ¿A dónde están dando? Cuando se habla de pastoral social, pensarían en que se está repartiendo algo. Entonces, y no es una cosa preciosa que incluye el que se le lleve la medicina al enfermo que no la tiene. El techo al que no lo tiene. O el techo o la comida, lo incluye. Porque la iglesia no puede descuidar al ser humano, porque Cristo no lo descuidó. Tan sencillo como eso. Entonces alguno podría pensar que es un motivo sociológico. No, pues es netamente motivo teológico. Es decir, por la fe nosotros no podemos descuidar ninguna dimensión del ser humano. En el centro está la antropología cristiana. Entonces, porque valoramos la dignidad del ser humano, nos acercamos a él en todas las dimensiones. Y por eso la iglesia tiene universidades, por eso la iglesia es fundadora de hospitales. Sí. Y de las dos cosas, fundadora la iglesia de universidades, de hospitales, de centros de acogida, grupos de jóvenes, campesinos, obreros. Entonces, ¿por qué? Porque son dimensiones de la vida del ser humano. Entonces, en el centro está Cristo y la concepción que el cristiano tiene de cada ser humano. Esa dignidad tan grande, inalienable. Y por eso, ¿los obreros tienen derecho? ¿Cómo no? Absolutamente. Y cuando no lo tenían también, la iglesia lo proclamó, la Rerum Novarum, que es precisamente la primera encíclica social, el Papa León XIII, entonces defensa del mundo de los trabajadores. Por supuesto, el marxismo hizo su trabajo en la lucha y fueron pioneros en la lucha y en la defensa de los trabajadores.
pero la iglesia lo hace por motivos teológicos, es decir, su propia naturaleza la lleva a ser defensora del ser humano. Y quien más necesite, mucho más, porque si uno está protegido en todo, no necesitará mucha protección. Pero si uno está vulnerable, indefenso, tirado en el margen, en la periferia, como dice el Papa Francisco, pues la iglesia tiene que acercarse a todas esas dimensiones. Entonces, cuando se habla de pastoral social, se está mucho más allá que de la beneficencia, de la repartidera. Es posibilitar que el ser humano desarrolle su dignidad, su condición personal, como hijo de Dios, como hija de Dios. Entonces, Polo, es una cosa muy bonita que en este país, y yo creo que en casi toda América Latina, hay grupos, hasta en las comunidades más lejanas, hay 2 o 3 personas que se encargan de ver si a un enfermo le falta la medicina, si en una casa no tienen comida. Si falta una cama, todo. Es eso, pero claro, tenemos que ir más allá a la educación, y por eso en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, publicado por el Consejo Pontificio Justicia y Paz, que es el que emana ese documento, que es guía de toda la doctrina social de la Iglesia. Por eso, entonces dice, hasta en la catequesis se debe enseñar doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo te cae eso, Polo? A lo mejor una gente por ahí piensa que la catequesis es solo para hablar de la comunión, de la confesión, es decir, de los sacramentos. Y le iba a decir, monseñor, viene a mi mente una escena de un grupo de religiosas argentinas que llevaron a un lugar muy apartado de Buenos Aires, donde nadie iba, esa conciencia a la vez que se llevaba algo para suplir necesidades. Entonces se hace con amor y una entrega radical hacia esa persona que lo necesita. Dime tú, Polo, uno que viera a la Madre Teresa de Calcuta cargando un enfermo repugnante, moribundo ya, repugnante, que la humanidad lo que pide, tu condición humana, a lo que te llevaría sería alejarte de ahí. Y sin embargo, echarse al hombro ese enfermo. Lo mismo que hemos dicho, el Papa Francisco, enfermos repugnantes, tratarlos con cariño. No es figureo para salir en las fotos, es que la naturaleza misma de la Iglesia impulsa al cristiano a eso, a ir, a acercarse a la persona, a su dignidad, cual sea la condición personal. Y si es alguien necesitado, pues mucho como más. Dijimos, con mucho más razón todavía. Ahora, como el tiempo no nos da, dije, sería como un aperitivo, sí. Polo, la doctrina social de la Iglesia, te hago una pregunta, ¿tendría que ver más contigo que conmigo? Con los dos. ¿Con los dos? Sí. ¿Y quién gana? Depende de lo que hagamos. Te lo voy a decir sí. Con fundamento. Sí. En el número 539 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que es como el vademecum, el manual de toda persona. El sostén. Debe ser de todo cristiano. Es decir, que nadie es cristiano completo si desconoce las dimensiones sociales de su compromiso con Dios. Hay una obra maravillosa de nuestro amigo Henri de Libac que se llama Catolicismo, pero un tremendo libro. Yo lo encontré botado en un montón de libros que lo iban a quemar y lo rescaté y todavía lo conservo, hasta con tapa dura. Catolicismo, las dimensiones sociales del dogma. Dogma para mucha gente es una palabra feísima y acusan a la Iglesia de dogmática. Ahora usted quiere una gente más dogmática que un marxista o un capitalista salvaje. ¿Usted lo quiere más dogmático? No, la dogmática es la Iglesia,
Pues bien, este escribió sin ningún empacho las dimensiones sociales del catolicismo. Entonces, en la iglesia particular es diócesis o arquidiócesis, el primer responsable del compromiso pastoral de evangelización de lo social es el obispo, primer responsable. Entonces ahí creo que vamos saliendo empatados, tú y yo. Sí. Porque luego, ¿cuál es el principal destinatario de la doctrina social de la iglesia? El laico. El laico. ¿Y cuál es el que está más cualificado para llevar hasta los últimos rincones esa doctrina social? No es el Papa. El Papa no es laico. Como yo decía por ahí, hay cosas en la iglesia que ni el Papa las puede hacer, con toda y su dignidad y su papel preponderante en la iglesia. Y la puede hacer una mujer en su casa, madre de familia. El Papa no puede ser madre de familia. Hay cosas que si esa mujer no la hace en la familia, o ese padre de familia que está ahí, nadie las puede hacer. Entonces ese es el privilegio grande que tienen los laicos. Y por eso la doctrina social de la iglesia, como se refiere al tejemaneje social, a donde se bate el cobre, ahí no está el obispo. Pero el que trabaja en una fábrica, el laico, ese sí está ahí. Entonces, de ahí que sea tan importante la formación de los laicos en la dimensión social, en esta doctrina social, para que a donde quiera que vaya, lleve ese fermento, ese germen de vida para la sociedad, que de eso se trata. ¿Te gustó, Polo? Bellísimo, y tenemos testimonio de tantos laicos en América Latina. Y aquí mismo, aquí yo pienso, laicos, sacerdotes. Mira, pensaba yo, José Gómez Cerda, que lo hemos mencionado aquí, y es amiguito tuyo. Yo no sé si en el país habrá otra persona que sepa tanto de la doctrina social de la iglesia como José Gómez Cerda, y es un laico. Precisamente lo que estoy diciendo, para no dejar las cosas en el aire. Entonces, qué bendición. Conclusión, Polo, deberíamos promover más. Tú mismo, tú deberías tener en tu periódico Camino, que tanto mientas, una sección fija de pastoral social, y te los... Mira, aprovecho aquí delante de tantos testigos, y Polo ha levantado la mano con juramento. La derecha fue. Yo voy a levantar la izquierda por si acaso. Entonces, tú deberías en el periódico Camino tener una sección fija para dar a conocer los puntos más trascendentales del compendio de doctrina social de la iglesia. Ahí tienes, mira, qué temas tan candentes. El trabajo, obreros, los patronos, la producción, el capital, el empleo, el desempleo. Aceptado. Bien, Polo. Bueno, esto es Comunicación y Vida. Una brevísima pausa y venimos con nuestra oración final. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Hoy quiero darte gracias, Padre, por tantas buenas personas que nos han enseñado a hacer el bien, a preocuparnos por nuestro prójimo. Estaba pensando
en aquellos que han enseñado al obrero a defenderse, a ser conscientes de su condición, a darse a respetar, incluso con la laboriosidad, con el trabajo. Mi padre, que de la mano, yo pequeño, me llevaba a las charlas del cooperativismo, a tantos que han sembrado en este país el amor al trabajo, la defensa del trabajador, y luego sindicalistas y personas que han tratado de sensibilizar en la defensa de los más desposeídos. Te damos las gracias por todas esas personas, sea que estén caminando todavía en este mundo o los que ya salieron de él, para que reciban de ti la recompensa merecida. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima edición de Comunicación y Vida.